Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar cómo cambiar el disco duro de su PlayStation de 500 gigas por uno de mayor capacidad, ya sea 1 terabyte o 2 terabytes e incluso hasta 8 terabytes, según lo que deseen comprar. Después de elegir la capacidad del disco duro, lo primero que deben de hacer es realizar una copia de su información. Si son miembros de PlayStation Plus, esto será muy útil, ya que pueden almacenarla en la nube. Si no tienen membresía, podrán hacer la copia a través de una unidad USB. A continuación desconecten la USB y conéctenla a su PlayStation. Luego vayan a la configuración y seleccionen Administración de los datos guardados. Para copiar la información al almacenamiento del dispositivo USB, a veces les aparecerá una leyenda que deberán aceptar. Con esta opción podrán seleccionar manualmente la información de los juegos, incluyendo fotografías y videos. Luego seleccionen Copiar y comenzará la copia. Si aparece una advertencia, seleccionen Aplicar a todos y den clic en sí. Ahora la copia empezará y se les mostrará el tiempo estimado. Una vez finalizado la copia, regresen al menú principal y apaguen la PlayStation. Desconecten todos los cables, incluyendo el de la luz y el HDMI. A continuación, retiren la tapa donde se encuentra el disco duro. Tengan cuidado de no romper los seguros. El disco duro está sujeto por un tornillo. Un dato padre es que pueden ver aquí donde están agarrando el disco duro. Donde está agarrado el disco duro, que tiene los logotipos de los botones, se podría decir, del PlayStation. Después presionen y jalen la tapa para abrir el compartimiento del disco duro. Ahora que retiren el tornillo para poder sacar el disco antiguo de 500 GB, tomen el nuevo disco duro de 2 TB que recientemente adquirieron. Asegúrense de que tenga las especificaciones correctas para ingresar al PlayStation. Formato de 2.5 pulgadas, tipo SATA, un grosor de 9.5 centímetros y una velocidad de 5400 RPM. Es esencial que el tamaño sea el adecuado para que quepa en el PlayStation. Armen nuevamente el PlayStation con el nuevo disco duro y colóquenlo con cuidado hasta que oigan un clic indicando que está bien ajustado. Vuelvan a colocar el tornillo y luego la tapa del compartimiento. Conecten el HDMI y el cable de luz y luego enciendan la PlayStation para verificar que todo esté funcionando correctamente. En este punto el sistema les pedirá que conecten el control. Una vez que todo esté reconocido, se debe instalar el software. Para eso necesitarán una memoria con al menos 1 GB de espacio libre y habrán descargado previamente el software de la página oficial de PlayStation. Colóquenlo en una carpeta llamada PS4 en la memoria, y dentro de esa carpeta creen otra llamada Update. Es importante que todo esté en mayúsculas. Retiren la memoria de la computadora y conéctenla al PlayStation. Inicien la instalación del sistema operativo siguiendo las instrucciones en pantalla. Una vez completada la instalación, el PlayStation 4 se reiniciará automáticamente. Después de reiniciarse el sistema, continuará con las instalaciones del sistema, que serán más rápidas. Esto ocurrirá de 2 a 4 veces. Finalmente el logotipo de PlayStation aparecerá y podrán iniciar la configuración del idioma e internet. Verifiquen que el nuevo disco esté correctamente instalado y con su mayor capacidad. Vayan a configuración, luego a almacenamiento, y ahí podrán ver la cantidad total de almacenamiento disponible, que en este caso es de 2 terabytes. Ahora, para recuperar su información, vaya a Administración de los datos guardados de la aplicación, seleccionen Datos guardados en un dispositivo de almacenamiento USB y elijan Copiar en el almacenamiento del sistema. A partir de ahí podrán empezar a transferir sus datos. Espero que esta guía les haya sido útil. Denle pulgar arriba, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.